Dios te bendiga, Dios te guarde, mi amado. Espero que te encuentres muy bien, gozoso de que nos estamos encontrando nuevamente acá en tu canal Amazing Grace. Estamos continuando la lección para esta quinta semana del primer trimestre del año 2026. La lección tiene por título Uniendo el cielo y en la tierra. Estamos estudiando la lección que tiene como título Brillar como luces en la noche. Hoy vamos a estudiar precisamente luces en la oscuridad para el día lunes 26 de enero. Entonces, para dar inicio a la lección, vamos a orar. Oh Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza es solamente para ti. Aquí estamos, oh Dios, delante de ti agradecidos por tanto amor, por tu misericordia, por el cuidado que has tenido para con nosotros y porque tu Santo Espíritu nos ha tomado enteramente, Señor, y hemos podido tomar decisiones de vida para la gloria de tu nombre. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos también de toda maldad y síguenos guiando, Padre. Instrúyenos tú, porque por nosotros mismos somos incapaces de hacerlo. Solamente tú tienes la fuerza, el poder y el Espíritu Santo es el único que nos capacita. Señor, por nosotros mismos nada podemos hacer, por eso clamamos a ti. Oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, luces en la oscuridad. Exactamente a qué se refiere esto. Cuando estamos en un lugar que está totalmente oscuro, cuando entramos en un cuarto de que no vemos nada porque no entra nada de luz, es necesario encender una luz para que podamos ver hacia dónde vamos, para poder ver hacia dónde caminamos, para no tropezar o para no sufrir un accidente o simplemente para poder continuar. ¿Okay? Porque realmente en oscuridad no podemos ver. Pero ¿a qué representa eso? Cuando nosotros vemos este mundo, el mundo está sumido en una oscuridad profunda porque la gente ha dejado a Dios. Esa es la verdadera razón. Entonces, porque Dios es la luz, Jesús es el sol de justicia. Nosotros reflejamos o estamos llamados a reflejar la luz de Jesús para que su amor sea manifiesto a este mundo que no conoce amor, sino que conoce egoísmo y conoce trampas y conoce situaciones realmente difíciles. Así que por eso es que el llamado es para que seamos luces en la oscuridad. Para tal fin vamos a leer en el contexto de la lección el capítulo 2 de Filipenses, los versículos 14 y 15, y dice así: Haced todo sin murmuraciones ni discusiones. Versículo 15, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, resplandecéis como lumbreras en el mundo. O sea, es un llamado solemne que nos hace Pablo, nos hace el Espíritu Santo, nos hace Dios a través de Pablo acá en el libro de Filipenses. Definitivamente el mundo necesita ver a Cristo, ¿sí? Porque, como dije anteriormente, hay egoísmo, hay maldad, hay situaciones muy difíciles en este mundo que necesitan atención y necesitan el amor. ¿Okay? Pablo empieza diciendo, hacer todo sin murmuraciones ni discusiones. O sea, esto representa tener el Espíritu de Cristo. ¿Okay? ¿Por qué? Para no hacer las cosas sin murmuraciones ni discusiones, es necesario dos atributos que solo Cristo nos puede dar. Es un milagro, porque en nosotros mismos esos atributos no existen: mansedumbre y humildad. Recordemos que cuando nosotros leemos Mateo capítulo 11, 28, Jesús nos hace una invitación: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, la fuente de la mansedumbre es necesaria para poder resplandecer en medio de esta generación oscura. Es Cristo el único que nos lo puede proporcionar. Hay que ir a Él, hay que aceptar esa invitación y dejar que Él desarrolle su vida en nosotros. Okay, vemos que hay promesas y lo dice claramente aquí, porque en la segunda parte del versículo dice: para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Sin mancha. ¿Qué significa ser sin mancha? Ser totalmente limpio, ser una pared
totalmente blanca, sin el punto negro que normalmente nosotros podemos ver en alguna pared, y en eso nos enfocamos. ¿Okay? Sin ninguna mancha, sin ninguna arruga, y esto es una obra de Dios. ¿Dónde vemos esto y qué representa esto? Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículos 4 y 5. Miren las características. ¿De quién? De los 144. Miren, el tiempo final. Pero sin embargo, estas características han sido no requeridas, dadas por Dios a los cristianos de todas las generaciones. Cuando hablo de cristianos, hablo desde el inicio de la gracia. ¿Ok? Que la gracia se inició en Génesis 3:15. Les recuerdo una vez más que mi recomendación es estudiar a profundidad el libro de Génesis, porque es el punto de partida. Si partimos mal, llegamos mal. Entonces dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esa es la clave para poder ser sin mancha. Estos son redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y para profundizar esto un poquito más, vamos al libro de Efesios, que Pablo lo explica un poquito más profundo a la iglesia en la epístola de los Efesios. En los versículos, en el capítulo 3, versículo 17 al 20, Pablo dice cómo esto es posible. Porque ahorita voy a hacer una pregunta que nos va a hacer reflexionar al respecto. Dice, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, el amor que recibimos de Dios por medio de Cristo, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. O sea, sepas por el amor de Cristo que mora en tu corazón las dimensiones totales de Dios. O sea, porque Él te llena, te plena, o sea, te llena plenamente de Él. O sea, no hay un espacio que tú tengas que no pueda ser llenado por Cristo. Y el versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces aquí dice claramente por medio de quién o cómo se desarrolla esto de ser sin mancha, porque aquí no estamos hablando de perfeccionismo, cosa muy atacada y cosa que asusta a mucha gente. Uy, estás pidiendo algo que es imposible, pero yo no lo estoy pidiendo, lo escribió Pablo. Entonces, Pablo le pediría a la gente de Filipenses e incluso a la gente de Efesios algo que es imposible lograr. Por ellos mismos sí, por mí mismo es imposible que yo sea sin mancha y sin culpa. ¿Por qué? Porque yo tengo una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Que me va a llevar a pecar si eso no es sometido por el poder que hace más abundante todas las cosas de la gracia de Dios, ¿sí? Dios es el que pone en nosotros, lo estudiamos ayer, el querer y el hacer por su buena voluntad. Su gracia está disponible para soportar cualquier tentación y permanecer sin mancha, porque Él se encarga de hacerlo. Y mire cómo lo vamos a ratificar aquí. Vamos ahora a Efesios capítulo 5, vamos a leer los versículos 26 y 27, ahora vamos a leer desde el 25. Cristo está haciendo una similitud aquí, o Pablo, pues, escribió aquí, someteos unos a otros para lograr la unidad. Recordemos que también estamos hablando del contexto de la unidad. Entonces, someteos unos a otros en el temor de Dios, y entonces empieza a hablar de los matrimonios. En el contexto del versículo 25 empieza Dios a hablar, Dios y Pablo a hablar a los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, si Dios está pidiendo, el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir esto, es porque Él capacita. Porque cada mandamiento, cada solicitud que la Biblia hace es una habilitación de Dios para que eso sea posible. Recuerda que en 1 Corintios 10:13, en el contexto de la tentación, pero aplica también, no somos tentados más de lo que podamos soportar, porque Dios es fiel y justo. ¿Okay? Y en el caso de la tentación, conforme a la tentación, Él da también la salida. En este caso, contexto que Dios implica sin mancha, santidad, pureza en un mundo de oscuridad. Ok, ya vamos a ir un poquito más allá. Dice
Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo, versículo 25, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Okay? Aquí voy a decir, ¿quién lo hace? Lo hace Cristo. Cristo se entregó a sí mismo para santificar a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. El mismo pedido. Pero entonces aquí explica cómo se logra. Es una obra que hace Cristo a través de su muerte en la cruz. Entonces nosotros, confiando en eso, por fe, confiando en lo que ya Cristo hizo en el ministerio de Cristo terrenal, ¿ok? Cómo Él sufrió la muerte que era nuestra, que eso ya lo hemos dicho muchas veces, no voy a entrar allí en este momento, cómo Él, haciéndose uno de nosotros, sufriendo la muerte que era nuestra, logró lo que nosotros no podíamos llegar a lograr, que era reconciliarnos con el Padre. Entonces ya tenemos claro que es posible y cómo lo logra Dios. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo? Entregarme totalmente a Él. Pero ¿cómo yo logro llegar a ese estado? ¿Cómo Cristo puede desarrollar ese estado en mí? ¿Será que Él pasa un botón y dice, listo, santificado y sin mancha? No, no funciona así. Porque yo siempre voy a tener la capacidad de decisión. Por eso es que dijo ayer, procurad vuestra salvación con temblor y temor. Porque siempre el rechazar la invitación de Cristo es posible en cualquier etapa del proceso. Recordemos que vamos caminando día a día y día a día debemos entregarnos a Cristo. A cada momento debemos entregarnos a Cristo, porque a cada momento estamos tomando decisiones y a cada momento nuestra carne quiere tomar el control. ¿Okay? Entonces, sometámonos a Él. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, mi hermano, la fórmula sencilla que ya hemos repasado varias veces, oración. ¿Okay? Porque cuando aceptamos a Cristo tenemos una necesidad de estar con Él, de hablarle a Él. Como también recibiendo lo que Él nos dice, estudiando su palabra. Porque definitivamente lo único que nos va a santificar es su palabra, porque es la forma en que recibimos la respuesta de Cristo. Aprendemos de Él, contemplamos su vida. En los evangelios vemos maravillosamente cómo llevó a cabo su ministerio, los milagros que hizo, las palabras que habló, el carácter de Cristo es reflejado allí. Y entonces, ¿qué es lo que habla Pablo en cada una de las cartas? Cómo Él fue transformado, cómo Él se entregó totalmente a Cristo y cómo ese amor de Cristo contrajo su corazón y el Espíritu Santo lo transformó en una nueva criatura. Es eso, y eso es lo mismo que sucede con usted y conmigo. Entonces, recordemos, estamos llamados a hacer luces en la oscuridad, pero solamente vamos a poder hacerlo si reflejamos la luz que Cristo nos dio. Cristo es la luz, Cristo es el sol de justicia. En nosotros no hay luz propia. ¿Okay? En nosotros no hay nada propio. ¿Okay? Nosotros nos debemos a Dios porque para eso Dios nos creó. Y ya vamos a hacer una pregunta también. Entonces, mis amados, estamos llamados a ser una luz en este mundo de tinieblas, como contemplando a Cristo. Tenemos dos opciones siempre en el mundo: contemplar al mundo o contemplar a Cristo. Satanás nos va a poner trabas para contemplar a Cristo. En la hora que usted quiere orar, que quiere estudiar la palabra, tal vez lo llaman, hay una ocupación, le da sueño. Esa es la obra del maligno. No ignore su estratagema, sus estrategias. Pero a la hora de ver una película, de ver un partido de fútbol, de ver una situación que pueda comprometer esa relación con Cristo, ahí sí está totalmente despierto, hay tiempo, hay oportunidad para hacerlo. Entonces, ¿qué realmente sentimos cuando estamos en una situación en que vemos un hecho de violencia, un hecho de sexualidad muy común hoy en las películas? Porque las películas, si no tienen violencia, si no tienen sexo, si no tienen drogas, la situación esta de la ideología de género, entonces no son películas que logran fama. Entonces, cuando nosotros vemos ese tipo de cosas, estamos alimentando
con basura nuestra mente, y es aquí donde está la lucha para poder ser la luz del mundo. Porque un pensamiento se transforma en una acción. Si yo tengo mi mente llena del mundo, ¿qué es lo que voy a exteriorizar? Oscuridad. Si tengo mi mente llena de Cristo, y entonces, ¿qué es lo que voy a exteriorizar? La vida de Cristo. Entonces, por eso te exhorto a que leas la palabra, bueno, y compartas esta lección. Es un llamado para que podamos caminar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, preguntas para el día de hoy. ¿Para qué existimos? Bueno, Isaías 43:7 da la respuesta. Todos los llamados por mi nombre, para la gloria mía, los creé, los formé y los hice. Porque a la larga, ser la luz del mundo, da gloria a Dios. ¿Okay? ¿Qué significa ser sin mancha? Bueno, ya lo leímos. Tener el carácter de Cristo. Reflejarlo a Él, porque lo contemplamos a Él y fuimos transformados de gloria y gloria hacia la misma imagen del Señor. Es algo que Él va a hacer, porque Él lo promete en la Biblia. No es que si lo puede hacer, es algo que Él va a hacer. El único que se puede oponer a que eso sea una realidad en su vida eres tú, rechazando la invitación. Él está empeñado en hacerlo, pero tú puedes rechazarlo, la decisión es tuya. Si no lo crees, ya no es para ti. Ok, ya lo dije, cómo permanecer sin mancha en el mundo, contemplando a Cristo. Finalmente, bueno, somos purificados por Cristo a través de la palabra, contemplándola a Él, y somos transformados a su imagen. Okay, esta es la conclusión de la lección. Podemos ser luces en el mundo solo si contemplamos a Cristo, porque revelamos el carácter de Cristo. Por ti mismo, imposible. Para empezar, tú no tienes ninguna luz. Okay. Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo, sí, pero una luz que refleje la luz de Él, que es la luz verdadera. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra y la gloria es tuya, mi Dios. Gracias te damos, oh Padre, por este día, por tu amor, por tu bondad y misericordia. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos de toda maldad, y que tu Santo Espíritu nos llene enteramente para que podamos vivir conforme a tu voluntad y reflejar tu luz al mundo. Guíanos siempre, oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, hoy es el día de salvación, no rechaces al Señor.